En principio, todo lo que hace al siglo XVIII, y en sí al siglo XVIII como tal, al nudo que hacen las dos revoluciones, ¿sí? Tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial. Dos fenómenos que en principio, por lo general, se los asocia, por ejemplo, a un fenómeno económico y el otro se lo asocia a un fenómeno estrictamente político. No es que no lo sea, y ya parezco un historiador que quizás no tengan que sufrir, que se llama Tulio el Perindongui, que arranca con negaciones, pero más allá de que no parezco a Tulio el Perindongui diciendo no es que no sea, pero, después de ese no es que no sea, hay un pero. No es que no sea la Revolución Francesa un fenómeno político, no es que no sea la Revolución Industrial un fenómeno económico, pero es que además de eso, o además de todo eso, son fenómenos de tipo cultural y social, ¿sí? Profundamente cultural y profundamente sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, ¿sí?, de manera estrepitosa en muy, pero muy, muy breve tiempo. Decía un historiador especialista en el tema, Edward Thompson, decía que en el siglo XVIII, en plena Revolución Industrial, una persona que era hija de alguien que había vivido la Revolución Industrial se parecía menos a su padre, ¿sí?, que su propio padre, a alguien que había vivido en el Imperio Romano. No sé si se entiende la comparación. O sea, yo me parezco menos a mi padre que mi padre a alguien que vivió en el Imperio Romano. ¿A qué se refiere con eso? A que desde una generación a la otra los cambios son tan pero tan fuertes, ¿sí?, que la sociedad cambia profundamente, mucho más que quizá los últimos 500 o 600 años. ¿Sí? O sea, 500, 600 años antes de la Revolución Industrial, las sociedades son profundamente agrícolas, como lo vimos cuando vimos feudalismo, ¿sí?, y Edad Media de manera general, para no profundizar en eso, que es lo que no nos compete para esta clase. Entonces, cuando pienso que durante la Edad Antigua, ¿sí?, y buena parte de la Edad Media, la sociedad es casi en su mayoría una sociedad agrícola, vestida de lana y de lino, para dar bien la característica a la que está apuntando Thompson, cuando paso, ¿sí?, de la Revolución en adelante, me voy a encontrar, por ejemplo, con una sociedad vestida de algodón. Parece una tontería, pero no lo es. Significa que va a cambiar el modo de vestir, y también porque el algodón tiene una ventaja que el lino, por ejemplo, no tiene, o que la lana no tiene, que es muy dúctil y que me permite a mí vestirme de algodón en invierno y de algodón en verano también. Y podría ser tranquilamente un buzo, ¿sí?, o un gambulán de algodón. Eso me muestra la ductilidad del algodón. Y eso me muestra también que los sujetos pueden acceder a más cantidad de ropa, también con el algodón. Cosa que no va a pasar, por ejemplo, antes de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría de las personas tienen entre 1 y 2 mudas. ¿Sí? O sea, una muda, por ejemplo, de ropa con la que están todos los días, y la otra muda que es para ir a la iglesia. O sea, esa es toda la ropa que tienen. En cambio, de la Revolución Industrial en adelante, las personas van a tener, ¿sí?, más cantidad de mudas y van a cambiar más rápido de ropa, porque es más barata, más económica y más accesible. E incluso, hacia fines del siglo XIX, las personas pueden vestirse indistintamente de su clase social. O sea, la ropa que era distintiva de algunas clases ahora pasa a ser comprable, ¿sí? No es que sea barata, pero es comprable. Para que tomemos dimensión que una revolución no solamente implica ese fenómeno económico que por lo general asociamos a la revolución industrial, que es el caso que estamos tomando ahora, sino que también es un cambio profundamente social y cultural, ¿sí? No es una cuestión solamente y estrictamente económica, ¿sí? El mundo cambia de golpe. Todo lo que podía ser en un principio de una manera puede ser exactamente de otra. Y eso es lo que más nos interesa para poder pensar lo que propone Hobsbawm, que es el texto que tienen para leer. Lo que se llama la carrera abierta al talento. O sea, la revolución industrial no solamente es una modificación económica, es una sociedad donde todos, ¿sí?, pueden ser mejores o mejorar o adaptarse, si quieren pensarlo en términos darwinistas, a una sociedad distinta. En la primera etapa de la revolución industrial, por ejemplo, se van a encontrar que la maquinaria es muy barata, porque son máquinas de madera, y que muchas de esas máquinas de madera tienen dos procesos rápidos.
uno de innovación. Como son de madera, son bastante simples, muchas personas o algunos de los propietarios, de los artesanos que las compran, las modifican, las arreglan, las amplían para que produzcan más, para que produzcan mejor, para que se rompan menos, ¿sí? Y eso implica que rápidamente se generan innovaciones, ¿sí? Esas innovaciones permiten que el propietario de una máquina deseche la máquina que tenía y compre una nueva, porque no son caras. Si yo, que compré una máquina, la desecho y ahora compro una nueva, al desecharla no la tiro, se la vendo a otro. Ese otro la va a pagar más barata de lo que valía porque obviamente es usada, ¿no? Es una cuestión lógica. Eso implica que rápidamente muchos pequeños empresarios o artesanos que se la juegan o alguno que ahorró algún dinerito puede comprar una o dos máquinas y tejo o hila, ¿sí? Y rápidamente entra a la producción. Quizá no compite, quizá rápidamente quiebra, pero me va a aumentar durante un periodo corto o mediano de plazo, ¿sí? La producción de esos bienes, ya sea hilado o tejido. De esa manera yo tengo esa carrera abierta al talento. De la misma manera que algunos, de manera estrepitosa, pueden pasar de ser pobres a muy ricos, puede que algunos exitosos, en principio, sean rápidamente, ¿sí?, los que van a la quiebra. Entonces, eso es lo que Hoffman habla de la carrera abierta al talento, ¿sí? El sujeto que persigue en el mercado, en el sistema industrial, una brecha, una opción, y en eso invierte o en eso se juega y obviamente gana. ¿Por qué? Porque es una coyuntura histórica en la cual los cambios son bien percibidos. Por ejemplo, si yo voy a encontrarme con el modo en que la agricultura se va a dar rápidamente, el siglo VIII, ¿no? Entre el año 700 y el 1100, me voy a encontrar que la agricultura es relativamente estable. No hay grandes modificaciones, no hay grandes innovaciones. No es que no hay innovaciones, ¿sí? No son grandes, no son importantes, no son de gran relevancia. Y por lo general, si yo quiero ampliar la producción en la etapa medieval, lo que hago es ganar tierras, ¿sí? La gran innovación, por ejemplo, que se va a dar en el siglo XVI y siglo XVII es la aparición de los polters. Los polters son como espacios que se le ganan al mar, ¿sí? O sea, hay una ampliación de la agricultura. Lo que hacen es rellenar primero secar los pantanos con relleno sanitario, a veces con basura, con hojas, con ramas, y van ocupando esos espacios y se los van ganando a los pantanos. Cuando eso ya, digamos, se ocupó todos los lugares, lo que se llaman las marismas, los lugares bajos, se van a ir hacia los bordes del mar. Otra vez, con troncos, con cosas más grandes, se va a rellenar el borde del mar y de esa manera se le va a ganar tierra al mar. En esos lugares donde todavía es aprovechable, ¿no? Eso son una especie de, podríamos decir que son como parcelas flotantes casi, porque el polter es eso, ¿sí? Termina siendo como una especie de estructura flotante sobre el agua, pues no está apoyada del todo, y de esa manera voy a ampliar la agricultura. Eso es lo más innovador que hay en el siglo XVII, ¿sí? Y hacia principios del XVIII se cambia la manera de producir en la agricultura, básicamente porque se busca lo que se llama el sistema cuatrienal de producción. Pero básicamente lo que me está mostrando es que hay una mentalidad distinta que es permeable al cambio, ¿sí? Que quiere modificar, que es permeable a la innovación. Entonces, si yo modifico algo, no está mal visto, ¿sí? Si quiero producir más, no soy un avaro. Hay una mentalidad distinta, que es justamente la que Max Weber llama la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde el laborioso cristiano, ¿sí? No el ambicioso, no el avaro, sino el laborioso, el que trabaja y ahorra para poder ser mejor, es una mirada distinta en la ética protestante, ¿sí? En Inglaterra está bien visto ser un tipo laborioso, ser el Flanders de los Simpsons, si quieren, ¿sí? Y no el católico que por no pasar por avaro, ¿sí? O por no pasar por mezquino, no trabaja, ¿sí? Que no ahorra por no sonar justamente una persona ambiciosa del dinero, ¿sí? Entonces eso está mal visto, ser una persona que junta dinero o que quiere tener más que antes. Eso es la mentalidad católica. En la mentalidad inglesa protestante, ¿sí? El esfuerzo personal, Dios lo premia.
porque muestra la austeridad, ¿sí?, del trabajador. O sea, yo soy austero, no estoy comprando cosas, estoy guardando dinero para después poder comprar comida y mañana tener, ¿sí? O sea, esa es la mentalidad de época. Entonces, mis modificaciones, en principio, no son por la ambición o la avaricia. Pero en principio, la idea original es la de este sujeto laborioso y comprometido con todos los días ser mejor, ¿sí? Incluso sumando ser mejor cristiano, ¿no? No solamente ser mejor en sentido material, ¿sí?, sino como persona laboriosa que le da trabajo a otras personas, como buen cristiano que es. O sea, esa es la lógica de la ética protestante. Hago el esfuerzo de decir cristiano no católico, guarda, ¿sí?, porque son protestantes, son cristianos pero no católicos. Católicos son los franceses, los españoles, en esa coyuntura. Protestantes, o cristianos en realidad, son los ingleses, parte de los alemanes, ¿sí?, en Holanda, y hacia Europa del Este es más complejo, porque hay lugares que son católicos, como los polacos, y hay lugares que van a ser paulatinamente protestantes. Los protestantes son cristianos, pero no son católicos, o sea, no son papistas. Ese es el fenómeno que genera la revolución industrial, que en principio podríamos decir que se podría, en paralelo, se van a dar dos revoluciones, de las cuales nosotros vamos a trabajar, por la característica de nuestra materia, la Revolución Francesa. Pero en paralelo o un poquito antes, se inicia la revolución en Estados Unidos. En las 13 colonias, después se va a llamar Estados Unidos, ¿sí? En las colonias inglesas se genera el levantamiento de la revolución. ¿Y por qué es importante ponerlo en paralelo? Porque si bien no tienen la misma perspectiva en el principio, los problemas son distintos, la naturaleza de los problemas son distintos en sí, el resultado acaba por ser parecido. O sea, el resultado acaba por ser un intento de construcción de una forma de gobierno donde quien gobierna no se considera distinto a los demás, ¿sí? Eso es una cuestión completamente distinta que no hay en otras sociedades. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, no se proclama de sangre azul, no se proclama noble, no se proclama monarca. Se proclama un sujeto elegible entre otros elegibles, ¿sí? Somos todos iguales, ¿sí? Y yo, entre todos esos iguales, soy un candidato que representa el voto popular. Incluso de manera más sincera, Washington dirá que él representa a la parte o a la parcela de personas que votaron esa intención. Dice, yo no espero que quien gobierne por el bien común, algo que es muy típico de los griegos, ¿no?, que la filosofía política parece. Él no cree en el bien común. ¿Por qué? Porque dice, yo, ganadero, gobierno para los ganaderos. Y el agricultor gobernará para los agricultores. Pero es una política mucho más moderna, mucho más clara, y partiendo del principio que los sujetos son iguales entre sí. Que es una ruptura con todo, volviendo a la expresión de Thompson, ¿sí?, con todo lo que estaba antes de esto, ¿sí? En esto de el hijo, ¿sí?, es menos parecido a su padre que su padre a todo lo que pasó atrás, más o menos, ¿sí? Entonces ahora el hijo nacido en una democracia donde todos son iguales será menos igual a su padre que su padre a Julio César en Roma. ¿Por qué? Porque Julio César sí es distinto a los demás. Sí se siente distinto. Es un César, es casi un dios vivo, ¿sí? Sin embargo, el hijo de este sujeto que podemos tomar nace libre, igual a los demás. Es completamente distinto a su padre. Su padre no nace libre. En la Revolución Francesa, vuelvo a repetir, no es que nos vamos a complicar la vida, ¿sí?, con explicar el fenómeno, todo lo que sucede adentro de la Revolución Francesa. Nos interesa como fenómeno político, ¿sí? Resumo rápidamente la situación francesa. Antes de 1789, que es cuando va a estallar, yo me encuentro con una monarquía, así como explicábamos el sistema feudal de vasallaje de la clase pasada, que ha llegado a un nivel de presión sobre los sectores sociales que va en contra de la propia lógica de esa dominación.
paso en claro qué quiere decir esto. Cuando explicábamos la clase pasada la lógica de vasalla, es que decíamos que el señor, que de alguna manera subyuga o conquista al otro señor, establece una relación de vasallaje y le establece tributos nuevos. ¿Sí? Los tributos nuevos, ¿qué hacía el vasallo? Se los pasaba a los campesinos, a la relación de servidumbre, que era el ejemplo que teníamos en la clase pasada. Eso es el inicio del sistema feudal en la explicación de la clase pasada. Acá, que es el final del sistema feudal, tiene una red de vasallaje mucho más amplia que la anterior. Si hay una red y no hay dos señores, sino que está el señor que lo convirtió en vasallo, arriba está el conde, arriba está el duque, arriba está el rey, ¿sí? En una compleja red donde ya no hay un ejército más o menos formado por el señor feudal, ¿sí? Por el gran dominio, sino que es cada vez más, y en realidad hay un ejército permanente, o sea, un nudo de soldados que hay que sostener y mantener con salario constante, además de que haya un ejército auxiliar como la milicia, ¿sí? Pero todo eso hay que sostenerlo. ¿A costa de quién? A costa de cobrar tributos. Que al rey le cobra el conde, ¿sí? O al duque. O al archiduque. El archiduque le cobra al duque, el duque le cobra al sir o al lord, ¿sí? El lord le cobra al último vasallo, por ejemplo, los hidalgos, que serían como una de las últimas líneas, ¿sí? de ese vasaje, y el hidalgo se lo cobra al campesino. Si recordamos el esfuerzo de la clase pasada, el campesino le cobran 6 huevos la primera vez. Pero cuando tiene un vasallo, el hidalgo, por ejemplo, el señor feudal inmediato, tiene que pagar no 6 huevos. Son los 6 huevos del señor, más los de la relación de vasallaje, otros 3 huevos más. Si yo a eso le tengo que sumar los 3 que son del duque, ya no tengo 6, 9, tengo 12 ya. Más 3 que son para el rey, que el rey no va a pedir 3, pero no importa. Ya son 15. ¿Y quién pone los 15 huevos? Los tiene que conseguir el campesino. O sea, y breve, en Inglaterra, la estructura señorial se está deteriorando y por eso la revolución industrial es posible en el contexto inglés. Porque esta red de vasallaje en Inglaterra no tiene esa fuerza. En cambio, en Francia tiene muchísima fuerza. Cuando yo llegué a 1788, el nivel de presión sobre los campesinos para pagar todos estos tributos es muchísimo. Y la monarquía cada vez gasta más, ¿sí? ¿Cómo resuelvo una monarquía que pierde dinero porque la gasta mal, donde los tributos en realidad los acaban pagando siempre los campesinos o los comerciantes? Y además de eso, la monarquía se mete en cuánta guerra pueda encontrar en la disputa a nivel internacional de quién es la potencia. Y en ese momento el conflicto de potencias es entre Francia e Inglaterra. Prusia, como en tercer orden, Prusia es Alemania y un poco más, ¿sí? En ese contexto de potencias disputando, Francia se mete en cuánta guerra encuentra, eso le genera gastos, los gastos se los vuelca al sistema hacia adentro y en el sistema los termina pagando el campesinado o el comercio. ¿Qué sucede en 1788? Tienen una crisis económica, financiera en realidad, fiscal. Se sientan a resolver y justamente ¿cuál es la solución? La solución de siempre. Un nuevo impuesto a los campesinos. Un nuevo impuesto a los burgueses comerciales. Entonces, eso genera rápidamente una queja popular. ¿Sobre quién debe recaer este nuevo impuesto? Sobre la nobleza. Sería lo correcto. Son los que no pagan impuestos, porque en realidad los tributos que recolectan no son suyos, son del campesino, ¿sí? En esa estructura empieza a generarse un resquebrajamiento sobre quién debe recuperar o compensar el problema, ¿sí? Eso nos lleva a la Revolución Francesa. Esa crisis está originada en términos políticos en una institución que hacía muchísimo tiempo que el rey no convocaba, que son los Estados Generales, que es una especie de asamblea o de parlamento
en el cual el rey debía convocar a los 3 estados. Los 3 estados serían la nobleza, ¿sí? el sacerdocio y en tercera condición los comunes, ¿sí? Que son básicamente todos aquellos que no tienen ni título de nobleza ni son sacerdotes. Ahí entran los campesinos y los burgueses. Cuando se convoca a esta asamblea, el conflicto es cómo votamos. Si votamos por cada estado, significa que la nobleza y los sacerdotes votan juntos y tienen mayoría, porque es un voto por estado. Ahora, el problema es, si los campesinos y los burgueses son un montón y valen un solo voto, digamos, nos están estafando. Vamos a la asamblea, nosotros llevamos, no sé, 5 millones de personas, ustedes llevan 40 y los 40 de ustedes valen más que los nuestros. ¿Quieren que les dé un ejemplo más terrible? El sistema universitario funciona así. El sistema electoral universitario tiene sistema de voto calificado. Y los estudiantes valen menos que los docentes. Y entre los docentes también hay diferencia. Yo soy profesor adjunto. El profesor vale más que el docente auxiliar, que el ayudante y que el asistente de cátedra. En ese sistema, si yo dijera, bueno, le damos un voto a los profesores, un voto a los asistentes auxiliares, ¿no? Sería así. Y un voto a los estudiantes mirarían y decían, nosotros somos una mayoría, ¿por qué somos un solo voto? Bueno, este es el conflicto justamente de la Revolución Francesa. El campesinado y la burguesía se pregunta ¿por qué representamos lo mismo que los nobles si somos muchos más que los nobles? Eso genera un gran conflicto en la asamblea y nos lleva a la revolución. ¿Qué es lo que propone básicamente el tercer estado, que se llama así? Que serían los campesinos y los burgueses en alianza. Básicamente propone la modificación de la monarquía y que la monarquía pase a ser una monarquía parlamentaria. ¿Qué es la monarquía parlamentaria? En pocas palabras, Inglaterra. Quieren ser como Inglaterra. En Inglaterra, el rey tiene, en principio, ¿sí?, lo que se llama la Cámara de los Lores. Y los impuestos, el rey los puede proyectar, o sea, puede presentar como proyecto el cobrar un nuevo impuesto, pero es la Cámara de los Lores la que determina si ese impuesto es cobrable o no. En principio, en Inglaterra, la alianza entre los lores, o sea, los que tienen título de nobleza, y el rey es bastante simple. Pero en 1688, 100 años antes de la Revolución Francesa, hubo una revolución en Inglaterra que puso a los comunes, o sea, el mismo conflicto que tenemos en Francia, les permitió a los comunes generar una nueva sala, una nueva cámara, donde yo voy a encontrar un sistema de cámara alta y cámara baja, como tienen hoy casi todos los sistemas de gobierno democrático. O sea, como hoy serían senadores y diputados, ¿sí?, se le dice cámara baja y cámara alta también. La cámara alta se supone que son los senadores y la cámara baja son los diputados. Acá en 1688 en Inglaterra yo voy a encontrar que va a aparecer la Cámara de los Lores, que ya existía, y una modificación que es la Cámara de los Comunes. Los comunes obviamente son los que no tienen título de nobleza. Cuando volvamos ahora a 1789, cuando yo me encuentro en el proceso de la Revolución Francesa, los franceses reclaman esa monarquía parlamentaria, con una división donde el rey, cuando quiera proponer un impuesto, ese impuesto tenga que ser cotejado, aprobado por la Cámara, ¿sí? De hecho, si quieren saber, hoy existe ese sistema. O sea, hoy en la Cámara de Diputados se aprueban los impuestos. El presidente proyecta, el presidente si quiere endeudar, debe consultar al Congreso. Paréntesis, Macri no lo hizo, ¿sí? Y se armó un cachengue. Toda la deuda del Fondo Monetario se acusa de que es ilegal porque debería haber conseguido el apoyo del Congreso. Teniendo mayoría no lo hizo. Corresponde legalmente que lo haga. O sea, ¿qué significa? Que todavía nuestros sistemas presidenciales tienen esa estructura de la monarquía parlamentaria, ¿sí? Las deudas y los impuestos, el rey debe consultarlos con las cámaras en la estructura parlamentaria. La monarquía absoluta francesa
el tercer estado quiere llevarla a una monarquía parlamentaria. Obviamente el rey no va a aceptar de ninguna manera semejante aberración. Es un rey de la monarquía absoluta, casi convencido, digo casi porque no me arriesgo a creer que todavía es racional, casi convencido que es el representante de Dios en la tierra. ¿Sí? Y si está más o menos convencido de eso, de ninguna manera aceptaría a una persona ordinaria de común, como un burgués, ¿sí? O como un campesino, diciéndole qué debe hacer. Esto hace más complejo todavía el proceso de la Revolución Francesa y lleva rápidamente a la prisión del rey. El rey en ese contexto acepta la prisión transitoriamente y como los sistemas monárquicos de esa época están emparentados, o sea, este es hijo pariente del otro, en Austria y en Prusia tiene parientes. Y lo que buscan sus parientes es invadir Francia para reponer, ¿sí?, al rey de Francia en su trono. En términos de cualquiera, lo que se está viendo es una invasión extranjera, ¿sí? Y en una invasión extranjera que viene a restablecer al rey, lo que yo interpreto es que el rey es un traidor. En un análisis rápido y breve, inmediatista. Eso se conjuga con algo muy interesante, es que en ese mismo momento en que invaden el territorio francés, ¿sí?, los extranjeros, el rey se fuga o consigue fugarse a Varens, ¿sí? ¿Para qué? Para juntarse con aquellos que invadieron y de esa manera recuperar su trono, ¿sí? Obviamente se ve que tenía acceso a información de que ya había sido invadida por su familia para recuperar la corona. Obviamente es atrapado en el intento de fugarse y eso pone sobre el tapete de la política que el rey no tiene opción de negociación. No va a aceptar nada, ¿sí? Va a hacer todo lo posible para recuperar su corona. Eso le permite a la asamblea, de alguna manera, pone en crisis, si quiere, el sistema asambleario de la Revolución Francesa y le permite a los más radicalizados tomar la voz cantante, ¿sí?, y empujar a los, podríamos decir, a los tibios, a los intermedios que no se animan a meterse con el rey, a degollar al rey, ¿sí? Y pasa el rey y la familia real por la guillotina. Eso es el periodo más conocido de la Revolución Francesa o el que más prensa tiene, que son los jacobinos. Donde está el padre del terror, que es Robespierre. Los jacobinos logran algo que hasta acá no había madurado, que era la firma de una constitución y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la primera declaración donde los hombres son libres e iguales. Esto que estábamos planteando al principio sobre la Revolución norteamericana, la Revolución de Independencia de Estados Unidos. En ese proceso yo tengo ese cambio tan fuerte donde los seres humanos pasan a tener derecho a la vida, derecho a ser libres, derecho a ser dueños de su bien, de los bienes, ¿sí?, y de alguna manera de tener derecho a trabajar, ¿sí?, y beneficiarse del fruto de su trabajo. En pocas palabras, no se puede trabajar gratis, ¿sí? O sea, si usted me va a mandar a trabajar, me va a tener que pagar, ¿sí? Y soy dueño del fruto de mi trabajo, ¿sí? Lo que trabajé es mío, si me pagaron es mi dinero, ¿sí? O sea, ese tipo de cuestiones que para nosotros pueden ser normales o naturales, se tienen que establecer por norma porque no existen, ¿sí? Cuando yo establezco algo en la norma, porque eso no existe o no se hace tan así. En ese proceso, obviamente, las personas van hacia la construcción de la igualdad no es inmediata, obviamente. Los jacobinos, en ese contexto entre que los tibios no se le animaban al rey y algunos todavía defensores de la monarquía, imagínense haber degollado al rey, es una atrocidad. Culturalmente es la primera vez en la historia que llegan a ese punto, ¿sí? Entonces eso produce una crisis de gobierno que Robespierre resuelve de la manera más sangrienta posible, pero que le permite aplacar la situación de crisis. Eso es lo que se llama el gobierno del terror. Gobierno del terror es cualquiera que se queja más o menos termina en la guillotina.
incluso el propio Robespierre. Digo, para que vean hasta dónde llega el gobierno del terror. O sea, el gobierno del terror comienza con Robespierre y termina con Robespierre. ¿Sí? O sea, una vez que Robespierre es guillotinado, el gobierno del terror de alguna manera termina y empieza un proceso de, podríamos decir, como de estabilidad o una búsqueda de un sistema más estable que no dura demasiado y que tiene un problema en el medio. La guerra, ¿sí?, con aquellos que intentaban invadir Francia, que eso no terminó. Mataron al rey, pero la invasión de Francia continúa. En esa coyuntura tiene una particularidad, que es justamente que vienen perdiendo casi todas las batallas y tienen una victoria en ese desparramo, ¿sí? Así de simple, no hay otra explicación más técnica. Entonces, en esa situación de crisis, de muerte, digamos, de matar al rey, del gobierno del terror, de la crisis interna, de la crisis social y cultural que tengo con esto, ¿sí? Cientos de años gobernados por un monarca considerado que eran distintos y alguien me dice que somos todos iguales y eso me va a llevar obviamente a una crisis. En esa coyuntura de crisis profunda social y cultural se suma la guerra y la guerra de invasión que trata de restablecer ya no al rey, pero sí a la familia, ¿sí? A la familia del rey, poner uno de los nobles en el lugar de ese rey que ha sido depuesto y degollado, ¿sí? En esa coyuntura se da una victoria que es casi accidental para los que les gusta la historia bélica. Gracias a una niebla, los franceses ganan una de las batallas. El que está a cargo de esa victoria no es otro que Napoleón Bonaparte, que no es en ese momento un oficial de rango muy importante, pero es el oficial de la victoria. Y eso lo convierte coyunturalmente en el sujeto dueño de la victoria, ¿sí? En un contexto pues, donde todo parece salir medio mal, donde todo nos lleva hacia la crisis, hay una victoria. Y rápidamente el gobierno, ¿sí?, de la asamblea lo que resuelve es convertir eso en propaganda. En pocas palabras, ¿sí? Y por lo tanto construyen al nuevo líder, que es Napoleón, y lo suman al gobierno. Suma un gobierno tripartito, todos sabemos algo de historia argentina, muy parecido al triunvirato, en el cual Napoleón cumple la función de ser un general, rápidamente general, ¿sí?, y que en esa condición general es un tipo que lo vamos a poner, pero de política no entiende nada. La idea es que él aparezca como un líder importante y nos permita cohesión, ¿sí? En ese contexto da un golpe, lo que se llama el 18 Brumario, que rápidamente lo que hace es autoproclamarse no solamente gobernante, sino emperador, ¿sí? En un breve lapso de tiempo, Napoleón pasa de ser el muchacho que ganó una batalla a convertirse en un victorioso general y además de eso emperador de Francia. Y lo que estamos haciendo es restituyendo la estructura de la monarquía. Napoleón accede al gobierno y se convierte en emperador, ¿sí? En esa coyuntura donde se convierte en emperador, eso va a durar a grandes rasgos entre 1802, ¿sí?, de emperador, ¿sí?, hasta 1814 y 1815. Un efecto muy importante que tiene eso es que acaba por invadir buena parte de Europa en búsqueda del conflicto que tiene con los ingleses, que ya sabemos que los ingleses están en plena expansión industrial y por lo tanto necesitan colocar sus productos en todos los lugares posibles y en principio apuntan fuertemente a Europa. En ese contexto tiene que tratar de bloquear a los ingleses. Napoleón casi controlando más de la mitad, Napoleón controlando más de la mitad de Europa, trata de generar lo que se llama el bloqueo continental, evitar que los ingleses introduzcan mercancía dentro de Europa. Como los ingleses son tradicionalmente aliados de los portugueses, van a seguir ingresando mercancía al continente por Portugal.
Los españoles en ese contexto son aliados franceses porque son borbones, ¿sí? Y el último rey anterior a Napoleón era Borbón, y es el vínculo entre Francia y España estaba relativamente consolidado. Napoleón eso no lo rompe, entonces conserva el vínculo con España. A España le conviene porque evita de esa manera que la invadan. En el contexto del bloqueo continental, ¿sí? Ingresa la mercancía constantemente por Portugal. Lo que intenta Napoleón es evitar que eso suceda, por lo tanto desplaza tropas francesas, ¿sí? Al territorio de Portugal. Para eso debe pasar por España. Y en ese mundo, convulsionado por la guerra y las invasiones napoleónicas, la población española percibe, ¿sí? El desplazamiento de tropas francesas sobre territorio español básicamente como una invasión. Genera rápidamente eso el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez deviene rápidamente, ahora sí, en la invasión. Si el motín es un motín en contra de los franceses, y los franceses reprimen a la población española, cosa que no deberían haber hecho si no querían invadir, pero que en realidad les permite terminar invadiendo España, ¿sí? En la invasión de España eso genera la crisis de la monarquía española, que de alguna manera incide fuertemente para el proceso de independencia en América, ¿sí? De Latinoamérica en general. La monarquía portuguesa, frente a la invasión napoleónica, lo primero que reacciona a hacer, a diferencia de la monarquía española, es trasladar la corte a Brasil. No es nuestro tema, pero para que lo sepan, eso va a demorar la independencia de Brasil. ¿Sí? O sea, la crisis monárquica española, desde 1808, que es la farsa de Bayona en adelante, va a permitir que se generen juntas y procesos revolucionarios, gobiernos de transición, gobiernos autónomos. Hay varias versiones, desde México hasta Argentina, Chile y Uruguay. Un caso interesante: se da la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, mientras Montevideo, que pertenece al territorio virreinal de La Plata, está en contra, por ejemplo. O Paraguay hace su propia junta, está a favor, digamos, del juntismo, se llama así, igual que Buenos Aires, pero no está de acuerdo con ser una junta que se subyuga a Buenos Aires. Entonces rápidamente Paraguay se declara independiente, mientras Uruguay es colonial o, bueno, monárquico, podríamos decir. Para que vean cómo la coyuntura en un pedacito chiquito así es justamente totalmente disímil entre una y otra. Eso en Portugal y en Brasil en particular no sucede, porque los portugueses trasladan la corte a Río de Janeiro, y el rey y todo su cortejo, ¿sí? Está en Río de Janeiro. Por lo tanto, la independencia en Brasil se atrasa terriblemente. Incluso cuando logran vencer a Napoleón en el 14-15, la corte portuguesa se regresa a Portugal, pero el rey deja a su hijo gobernando Brasil como si fuera un país autónomo o un territorio autónomo de la corona portuguesa. O sea, eso dilata todavía más la posibilidad de una independencia en Brasil. Regresemos a una idea que teníamos en el bloque anterior. Cuando hablamos de la carrera abierta al talento, Hoffman no lo plantea así, pero nos sirve como para pensar la idea de carrera abierta al talento. Este oficial, que no es general, pero que rápidamente se convierte en general y se convierte en emperador. Incluso si hacemos un esfuerzo, yo digo Napoleón y no tengo que andar explicando. Todo el mundo sabe quién es Napoleón. Entonces, la trascendencia de un sujeto que en otro universo hubiese sido imposible que se convierta en lo que era. Eso es la carrera abierta al talento, ¿sí? Ese sujeto que en otro mundo hubiese sido totalmente indistinto. Yo les diría a ustedes, bueno, nómbrenme un general, ¿sí? De, no sé, de Luis XIV, de la época de Luis XIV, de la época de la Armada inglesa. Hay generales muy importantes de la Armada inglesa que son conocidos, que tienen monumentos en el mundo, y la mayoría no los conoce. Por ejemplo, Nelson, ¿sí? A Nelson muchos no lo conocen. Sin embargo, Napoleón sí. Por decir, para los que somos más viejos, hasta en los capítulos de Bugs Bunny estaba.
Napoleón, ¿sí? El chiste de la gorrita y el loquito que se metía la mano en la chaqueta. Digo, eso, por más que aparezca como un chiste, instalado en el sentido común, en los chicos. Entonces, Napoleón tiene una trascendencia y es un sujeto común y ordinario, ¿sí? O sea, lo que me muestra justamente lo que es la carrera abierta al talento. Volviendo al fenómeno cultural y a los cambios generados, todo el proceso de la revolución industrial construye esto que Hobsbawm llama, ¿sí?, la era del capital, ¿sí? La trilogía de libros de Eric Hobsbawm son La era de la revolución, donde Hobsbawm en ese libro va a explicar a grandes rasgos, no vamos a explicar capítulo por capítulo, pero a grandes rasgos lo que es el nudo de toda esa etapa revolucionaria, que se abre a mediados del siglo XVIII y que se cierra más o menos en 1848, 1853, dependiendo de dónde nos coloquemos y dónde pongamos el eje. Él lo va a cortar antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caída de Napoleón de alguna manera le sirve como explicación para ese corte. Luego de eso, Hobsbawm interpreta que se da la era del capital, porque lo que va a primar, de alguna manera, de la caída de Napoleón hasta por lo menos 1871, es que el eje de todo eso es la expansión del capitalismo. Incluso con todos los fenómenos que se van a dar, como la expansión del socialismo, porque ahí se da la emergencia de sujetos como desde Comte, pasando por Proudhon, Bakunin y Marx, ¿sí? Todos esos sujetos que son el socialismo en sentido amplio, ¿sí? Socialismo en sentido amplio como Comte siendo de alguna manera casi el inventor del socialismo como fenómeno, ¿sí? Proudhon como el gran propagandista, no vamos a decir que es un teórico muy profundo, pero es un gran propagandista, el tipo que logra que el socialismo de Comte se convierta en un socialismo más popular. Bakunin y Marx, que son como los que extienden el debate, y Marx que lo convierte a todo eso, ¿sí?, en un debate más profundo, más técnico, más profesional, si quieren, más académico, ¿sí? Al punto de que va a ir a debatir en términos económicos con justamente los grandes teóricos del capitalismo, que son Adam Smith y David Ricardo en principio. Podemos extender a muchos más, pero esos dos que son los dos con lo que los dos grandes referentes, digamos, de la historia económica clásica, con los cuales va a debatir, e incluso hoy la historia económica o la economía reconoce que Marx es el último de los clásicos. O sea, Smith, Ricardo, por más que sean liberales, son muy importantes para la teoría marxista, ¿sí? Marx va a tomar las bases de ellos para poder generar lo que dentro del materialismo histórico es la explicación del capitalismo. Todo eso nos lleva a que hay toda una discusión intelectual en torno al capitalismo. Hay un fenómeno que es fuerte en el siglo XIX, que es el capitalismo. Yo voy al siglo XVIII, tengo la revolución industrial, pero la revolución industrial no me explica el capitalismo. ¿Por qué? Porque no se desplegó por completo, ¿sí? Lo que marca la primera mitad del siglo XIX es la expansión del capitalismo como fenómeno o como modo de producción, en realidad, que sería el concepto real para el marxismo. ¿Qué significa que es un modo de producción? Básicamente, un modo de producción es, a grandes rasgos, el modo en que una sociedad produce los bienes necesarios a la vida, ¿sí? En ese modo de producción podemos identificar por lo menos tres partes. Uno, que son las relaciones de producción, son los modos o las maneras en que las personas se relacionan para producir los bienes necesarios. Los medios que usan para eso, o sea, herramientas y la tecnología, y el desarrollo de las fuerzas productivas, que es lo que Marx llama básicamente, sería como las capacidades y la tecnología para poder producir esos bienes. Las relaciones de producción son las más fáciles de identificar, que serían, por ejemplo, entre el amo y el esclavo, entre el señor feudal y el siervo, o entre el burgués capitalista y el trabajador asalariado. Sí, esas son las relaciones de producción. Los medios de producción podrían ser los caballos para el arado, la tierra, la maquinaria,
Y eso, en términos de fuerzas productivas, tiene un desarrollo tecnológico histórico, ¿sí? No es lo mismo un arado de madera, un arado de piedra, un arado de hierro o un arado como los que se usan hoy, ¿sí? Siempre es un arado, siempre es el mismo medio de producción, con la diferencia de que tiene un desarrollo productivo. Eso es lo que se llama la fuerza productiva, la capacidad de producir. Y esa capacidad de producir tiene un grado de, digamos, que se vuelca en el trabajador que lo hace. Paso en limpio para que se entienda. Yo me recibí de profesor. En ese momento, mi desarrollo de fuerza productiva tiene que ver con el manejo de la historia como especificidad, ¿sí? Donde hay un mayor desarrollo o un grado distinto, ni siquiera mayor, un grado distinto de desarrollo cuando estoy dando clase a distancia. Eso implica otro conocimiento que me permite hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, el manejo no sé, de una videoconferencia. O poder grabarla con un micrófono y cosas similares. Ese es el desarrollo de la fuerza. Por eso él habla, el concepto extenso es el desarrollo de las fuerzas productivas en un momento histórico dado. O sea, no es cualquier desarrollo. Es en este momento histórico, es este el desarrollo que existe de las fuerzas productivas. O sea, de los medios, de las relaciones y de los modos de hacer, ¿sí? Todo eso constituye un modo de producción. O sea, eso constituye la estructura económica del modo de producción. Toda estructura económica de un modo de producción tiene en espejo, ¿sí? Tiene en espejo lo que Marx llama una superestructura jurídico-legal. Paréntesis que no está en Hobsbawm, pero que es válido y que les va a servir para que lo sepan para otras cuestiones. ¿Qué es la superestructura jurídico-legal? Son las leyes o las normas o las prácticas y las costumbres que esa sociedad se da a sí misma, pero no se las da porque sí, se las da para regir la estructura económica. No es que hay una ley que prohíbe la esclavitud, es que en la estructura económica la esclavitud no era necesaria, entonces se construye una ley que explica por qué no. Lo quiere entender por el proceso anterior. ¿Por qué se da primero la revolución industrial y después la democracia? Porque primero se da la estructura económica y esa estructura económica se va a dar a sí misma una superestructura jurídico-legal. Algo que explique por qué existe. ¿Vieron que en filosofía alguna vez en la escuela secundaria se cruzaron con la frase célebre de René Descartes que dice pienso, luego existo? O sea, pienso y la idea primero y la existencia material, ¿sí?, está después para René Descartes. En filosofía eso es un idealista. Marx es un materialista, no en términos de dinero, de materia, ¿sí? Entonces, primero está la materia, después el espíritu. ¿Qué significa? Que en vez de pienso, luego existo, Marx dirá, primero existo, después pienso. O sea, primero soy para poder pensar. ¿Esto cómo se ve en el modo de producción? Primero estructura económica, que existe, y una vez que existe la estructura económica, se da a sí mismo, ¿sí?, una estructura jurídico-legal. Si hacen un esfuerzo de lo que leyeron hasta acá, se van a encontrar que la democracia, que es el régimen político del capitalismo, hasta donde estuvimos leyendo, todavía no se consolidó. Pero lo que sí les estoy explicando hasta ahora es que el capitalismo se expande hasta 1850 a casi toda Europa. Entonces, la estructura económica se está desarrollando, pero todavía no se desarrolló en la estructura jurídico-legal. ¿Qué es lo único que vimos hasta acá de la estructura jurídico-legal? Que en Estados Unidos hay democracia. ¿Sí? Uno solo. Son 13 colonias chiquititas pegadas al Atlántico. No es el Estados Unidos de ahora, ¿sí? Son 13 pedacitos chiquititos, todos pegaditos al Atlántico. En Inglaterra hay algo parecido, pero es monarquía parlamentaria todavía. O sea, todavía es la estructura jurídica anterior, ¿sí?, al capitalismo. La monarquía es típica del modo de producción feudal, ¿sí? Entonces, es retardatario. Es más, los franceses iban camino a la democracia y llegó Napoleón. Incluso van a ir otra vez en camino a la democracia y en el 53 eligen al sobrino de Napoleón, Napoleón III. ¿Y qué hace el tipo? Antes de asumir como presidente, lo eligieron con el voto universal, democracia pura,
voto universal, lo eligen como presidente y antes de asumir se hace un autogolpe de Estado y se proclama emperador. Total, ya lo habían elegido. Eso es un libro muy interesante de Marx, chiquitito, que se llama 18 Brumario, ¿sí? Que yo recién lo acabo de nombrar, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. O sea, como diciendo, ¿cómo hace el sobrino para ser como el tío? Sería más o menos el título. Y ahí está la frase que muchas veces se repite sin decir que es de Marx, que dice que la historia se repite, ¿sí? Primero en tragedia y después en farsa. Sería algo así como primero en tragedia y después de manera cómica. Porque Napoleón sería trágico para la revolución. Pero Napoleón III es una joda, si lo quieren para hacerlo más fácil. No llega a ser el tío, nunca. ¿Sí? Nunca supera los pantalones cortos en términos comparativos. Pero ¿qué tiene de interesante que este sujeto emperador, Napoleón III, aparezca y rompa con la democracia? Porque sí va a permitir la expansión del capitalismo en Francia. Porque va a ser el emperador de los bancos. ¿Sí? Va a estar apoyado en el sistema bancario. Eso me muestra a mí que la estructura económica necesita un gobernante fuerte que le permita expandirse. La democracia, como la conocemos, más o menos se consolida a principios del siglo XX. ¿Sí? O sea, la estructura jurídico-legal del capitalismo tardíamente se consolida en el siglo XX. Si uno hace un esfuerzo, sabe que en medio de la consolidación, que sería 1900, 1910, yo tengo la paulatina emergencia de un par de sujetos que no son democráticos. O sea, Mussolini, Hitler, Hirohito, Franco, todos esos sujetos aparecen a mitad del siglo XX y me arruinan toda la estructura democrática. Cuando se consolida indiscutiblemente la democracia en el capitalismo, del 45, después de la Segunda Guerra en adelante. Ya está escrita de alguna manera la estructura jurídica legal, porque la mayoría de los países tienen constituciones, pero no se habían consolidado. Y haríamos un esfuerzo de decir que en el 45 tenemos un problema, porque la estructura jurídico-legal del capitalismo se consolida o parece consolidada, pero ya hay socialismo en la Unión Soviética. Entonces como que no terminó de acomodarse y ya tiene un enemigo grandote. Y en los 70, en América Latina, que era un lugar donde las democracias eran muy importantes, aparecen con mucha fuerza los golpes de Estado. Bien, me fui un montón, volvamos para atrás entonces. Cuando yo tenga todo este fenómeno de la era del capital que explica Hobsbawm, va a haber dos cosas que son interesantes y que no se nos deben perder. Uno es esta idea del gran boom. ¿Qué es el gran boom? Ese despegar fuerte de la estructura económica de este capitalismo naciente. El capitalismo crece con mucha fuerza, o la revolución industrial, la primera revolución industrial, que va entre 1760 y 1810, 1814, crece con mucha fuerza. Pero de alguna manera el fenómeno más fuerte está vinculado a Inglaterra. ¿Sí? Ni siquiera a Gran Bretaña, sino a Inglaterra. Cuando yo entro al siglo XIX, y después de que, digamos, se frene un poco la Revolución Francesa o la efervescencia de la Revolución Francesa, el capitalismo empieza a expandirse en Francia, en Prusia, ¿sí? Y en algunas partes de Italia, pues en el norte de Italia, en Barcelona, en el caso español, empieza a aparecer con mucha más fuerza el desarrollo industrial en estos lugares. Hasta que lleguemos a 1814. Ahí se produce la primera crisis del capitalismo en términos económicos. ¿Cuál es el problema de esa crisis? El capitalismo tiende a acumular. ¿Sí? La acumulación del capitalismo en un momento hace que todo se junte en un solo lugar y ese dinero no tenga utilidad, no genere utilidades, ¿sí? Ganancias. Similar a la situación de ahora. Yo me refiero al hecho de que acumulé tanta cantidad de dinero que esa mucha cantidad de dinero ya no genera lo que generaba antes. Yo antes ponía 100 y sacaba 50. Yo ahora pongo 1.000.000 y saco 100.000. Y 100.000 de 1.000.000 son el 10%.
¿sí? Y 50 de 100 son el 50%. Significa que yo ahora pongo un montón y saco menos. Eso es lo que Marx llama la tendencia decreciente, la caída decreciente de la tasa de ganancia. O sea, la tasa de ganancia tiende a cada vez permitirme ganar menos. Invierto mucho y saco menos por la cantidad de lo que pongo. Eso toca un piso alrededor de 1814 y 1820. Y esa crisis lo salva el ferrocarril, así en pocas palabras, ¿sí? Ahí se produce el gran boom. El ferrocarril permite dos cosas. Una, expandir los mercados. En principio de manera local, ¿sí? Después, que ya no es el ferrocarril, sino el vapor, me permite a mí, con los barcos a vapor, trasladar mucho más rápido a mercados que no tenía. Vendiendo productos, pero también trayendo materias primas baratas. El ferrocarril permite, a grandes rasgos, que un viaje de Buenos Aires a Mendoza de 2 meses se convierta en un viaje de 1 semana. A nosotros nos parece una barbaridad 1 semana entre Buenos Aires y Mendoza quizá, pero de 2 meses a 1 semana es muy poco, ¿sí? La reducción del tiempo es muchísima. Lo mismo puedo pensar en buena parte de Estados Unidos. En América tiene un impacto muy grande, porque América es muy grande y el ferrocarril reduce mucho las distancias en tiempos, ¿sí? Y en formas. Eso me permite a mí no solamente colocar los productos ingleses o franceses en cualquier parte del mundo, sino poder extraer materia prima mucho más rápido de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, bajar los costos, ¿sí? No solamente obtener mayores ventas, sino reducir mis costos. Esa es la importancia del vapor en términos de mercado, de expansión del capitalismo, ¿sí? Que por eso es la era del capital. Pero también abre otra cosa, que es todo ese dinero acumulado que había llevado a esa primera depresión que se da entre 1814 y 1820, el ferrocarril genera una demanda muy fuerte de capital. Yo, para construir un sistema ferroviario, necesito construir todo el sistema por el cual va a circular y una maquinaria que es carísima. Eso significa que los capitales que se habían acumulado y que no estaban generando ganancia, rápidamente encuentran dónde colocarse en la construcción de grandes empresas ferroviarias. Y eso genera un nuevo boom que no solamente tiene que ver, a ver si se entiende, no solamente tiene que ver con lo que el ferrocarril genera en términos de poder colocar una mercancía, sino que el propio ferrocarril como tal demanda más hierro, más carbón, más madera, ¿sí? Todo lo necesario para construir ferrocarriles. O sea, no solamente el tren lleva mercancía, sino que él mismo es una mercancía, ¿sí? Y eso genera más empleo, más trabajo, en un contexto donde se expande el socialismo. O sea, el nivel de empleo empieza a ser cada vez más importante, la demanda de trabajadores cada vez más importante, y uno de los modos de asegurar la ganancia es sosteniendo que los consumos de los trabajadores no sean con precios altos. Si yo soy un empresario y necesito, ¿sí?, asegurarme la ganancia, una es por la inversión de tecnología, la otra es por pagar salarios bajos. ¿Sí? Si yo tengo salarios bajos, tengo asegurada parte de mi ganancia. Ahora, los salarios bajos tienen un límite. Yo no puedo bajar tanto como para que al trabajador no le alcance para comer. Porque, ¿qué pago yo en el salario? Cuando yo pago un salario, lo que pago son 3 cuestiones que no les voy a tomar, pero para que las sepan, es la recomposición, la reconstitución y la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué es la recomposición? Yo le pago para que pueda comer, o sea, que le alcance para comprar comida. La reconstitución, perdón, sería eso, reconstituir la energía gastada, ¿no? El tipo viene, gasta, o yo ahora me estoy cansando, ¿sí? Entonces necesito reconstituir esta energía gastada, como si fuera una máquina, ¿sí? Eso es reconstituir, me pagan para eso. Recomponer significa que yo ahora vaya a casa y descanse. Entonces me tienen que pagar para que tenga tiempo para dormir, ¿sí? Suficiente tiempo. Entonces, bueno, paguémosle tanto tiempo para que trabaje y tanto tiempo para que descanse. Y la reproducción de la fuerza de trabajo, que es esencial. ¿Por qué? Porque en algún momento, como una máquina, Marx compara a las personas con máquinas, se desgasta y se rompe, ¿sí? Y si se desgasta y se rompe, yo necesito un reemplazo.
incluso en este mismo momento, yo estoy produciendo. Y si estoy produciendo, ustedes son mis mercancías. Y son los futuros trabajadores que estoy preparando para que tengan todo lo necesario para ser un licenciado en turismo, ¿sí? En este mismo momento yo estoy reproduciendo la fuerza de trabajo para que a futuro haya suficientes, ¿sí? Licenciados en turismo, para que el mercado los pueda absorber y los compre como mercancías. Lo interesante de la reproducción de la fuerza de trabajo tiene que ver con que el trabajador no se forme, sino que alimente a sus hijos. Entonces yo en el sueldo, en el salario, debo pagar para que su cuerpo se recomponga, ¿sí? Y se reconstituya, o sea, duerma y coma, pero también para que alimente a sus hijos. No porque me interesan sus hijos en sí como tales, sino porque son futuros trabajadores. Y una vez que este trabajador se gaste, yo necesito a alguien que lo reemplace. Y para eso debo darles de comer, ¿sí? O pagar un sueldo que permita alimentarlos. En ese episodio yo vuelvo a decir, si un empresario quiere ganar, un capitalista quiere ganar, va a tratar de pagar salarios bajos. Pero ese salario bajo no puede estar por debajo de esos 3 elementos. ¿Cómo logro entonces que esos 3 elementos no sean tan complicados? Necesito que el alimento sea barato. Porque si el alimento es barato, puedo pagar salarios baratos. Prendan la televisión y los empresarios dicen los salarios son muy caros. ¿Y por qué los trabajadores quieren salarios altos? ¿Solamente porque les gusta tener un salario que se llame alto? No, porque la comida es cara. Entonces, una de las maneras de resolver el problema es abaratarme la comida y yo no pido aumento. No, o pediría menos. Básicamente porque los precios de la comida no suben tanto. Esa es la coyuntura en la que nosotros nos encontramos entre 1820 más o menos y 1870. Me voy a encontrar con que el capitalismo tiene un nuevo boom y ese boom permite salarios que sostienen a los trabajadores en un contexto donde el socialismo reclama más derechos, ¿sí? Al punto de que ahí aparece la famosa fórmula, que se ajusta mucho a la teoría marxista, de los 3 ochos, ¿sí? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. ¿Sí? O sea, yo trabajo 8 horas, las otras 8 horas las uso para disfrutar de mi familia, de salir a pasear, y las otras 8 horas para dormir. O sea, esto es recomposición, reconstitución y reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, es casi matemática pura de la teoría marxista. Eso es lo que los sindicalistas empiezan a reclamar más o menos de 1860 en adelante, ¿sí? Y ya en 1900, 1880 es casi una fórmula básica. Acá en la Argentina se repite, los anarquistas y el Partido Socialista lo reclama. Y las 8 horas se consolidan muy, pero muy lejos de ese tiempo, pero es un reclamo histórico, ¿sí? Ahora el reclamo es por las 6 horas, o sea, reducir la jornada laboral a 6 horas. ¿Por qué? Y porque el capital acumula tanto que no es necesario trabajar 8 horas hoy. ¿Sí? El nivel de tecnología, si quieren, de desarrollo de las fuerzas productivas, permite que no sea necesario trabajar 8 horas. ¿Por qué trabajamos 8 horas? Porque pagan muy poco, ¿sí? Bien, en el gran boom, ese gran boom me va a permitir, en contexto capitalista, incluso sostener salarios un poco más altos que los que se venían pagando anteriormente. Se produce un cambio en la estructura productiva. Cuando yo hablo de la revolución industrial, la primera revolución industrial, me encuentro con que buena parte del desarrollo se da dentro del ámbito textil. Y buena parte del desarrollo que estábamos explicando en el bloque anterior está vinculado a una estructura más o menos artesanal con máquinas relativamente simples, de madera, reparables, corregibles, expandibles, o sea, donde yo por ahí puedo hacer alguna innovación para que produzca más, pero son de madera y relativamente simples y baratas. Cuando yo ingrese al siglo XIX, 1800, 1810, 1820, las máquinas son cada vez menos de madera, cada vez en mayor cantidad son de hierro o tienen mayor proporción de hierro dentro de la misma máquina, y por eso y por otras cuestiones, cada vez son más resultado de la intervención de un ingeniero.
¿sí? Eso significa que ya el artesano o el trabajador le es más complejo modificarlas, ¿sí? La innovación está como convirtiéndose más en el trabajo de algunos sujetos con estudio o con preparación, y el trabajador es cada vez más un trabajador, ¿sí? Marx dice, le enajenan, o sea, le sacan no solamente lo que produce, sino lo que sabe. El trabajador cada vez sabe menos lo que hace, ¿sí? Y se le paga solamente por repetir una tarea cada vez más alienante, o sea, más atontante, si quieren llamarlo así. O sea, cada vez más lo hace por reiteración, sin tomarse el trabajo de pensar, de razonar, de calcular, de corregir lo que está haciendo, ¿sí? Lo hace de manera cada vez más reiterada, cada vez más atontante, ¿sí? Se dice alienante, pero bueno. En esa coyuntura explica parte del gran boom, y ese gran boom lo que va a marcar también es que ya el sector industrial más importante y más dinámico no es el sector textil. Si las máquinas son cada vez más de hierro y los trenes son de hierro, los sectores industriales que van a empezar a ser más dinámicos son la metalurgia, son la siderurgia, o sea, el acero, y todo lo que tiene que ver con la minería del carbón, ¿sí? Eso me va a figurar que para tener una metalurgia, para tener un sistema siderúrgico o una mina, ya el capital invertido no tiene lugar para pequeños empresarios. Cada vez es menos la carrera abierta al talento, ¿sí? O sea, el gran boom es como la contrapartida de la carrera abierta al talento. Aquellos sujetos que podían ser innovadores, que podían comprar una máquina, 2 máquinas, de la noche a la mañana convertirse en millonarios, o de la noche a la mañana pasar de millonarios a pobres, eso empieza cada vez a ser menos normal, menos cotidiano, y cada vez más fuerte, ¿sí?, el hecho de que los que tienen cada vez más. Los que son ricos se hacen millonarios. Y muchos de los que tenían empresas empiezan rápidamente, ¿sí?, a deteriorar su condición y se convierten en trabajadores de otras personas. O sea, la concentración de capital es cada vez más fuerte, o sea, los ricos tienen cada vez más y son cada vez menos los ricos mismos, ¿sí? O sea, yo tengo 100 ricos en un momento, se convierten en 50. Y esos 50 son más ricos que los 100 de antes. Cada vez que aparecen estas nuevas áreas dentro de la producción del sistema industrial, son sistemas cada vez más caros. Por lo tanto, que es más difícil participar o competir, ¿sí? Entonces, la concentración de capital es cada vez mayor. Ya no hay pequeños empresarios metalúrgicos, sino que la mayoría de los empresarios metalúrgicos son grandes o medianos, ¿sí? Y la diferencia en esa competencia está basada en la innovación tecnológica o en la inversión en maquinaria. Entonces, la máquina es cada vez más importante que la persona. El trabajo de la persona cada vez representa menos un artilugio y más una repetición. Por eso cuando Marx lo explica en principio, habla en el siglo XVIII de manufactura y hacia fines del siglo XVIII habla de maquinofactura. O sea, las cosas se hacen a máquina, cada vez requieren menos de la intervención humana, ¿sí? O sea, el artesano de 1760 hace buena parte de la tarea porque conoce lo que hace, ¿sí? Sabe hacerlo. En cambio, cuando yo voy a 1780, a 1820, me voy a encontrar que el que hace cada vez sabe menos sobre lo que hace, ¿sí? O sea, yo voy al ejemplo. Un artesano en 1760 puede tejer, puede hilar y hacer una camisa. Puede hacer todo el proceso. Cuando yo llegué a 1780, hace una parte del proceso, no toda. Y cuando llega a 1820 ya ni sabe qué hace, ¿sí? O sea, solamente sabe que debe controlar que los ovillos se ovillen. No sabe para qué. No conoce todo el proceso, ¿sí?, del escardado, del torzado o del ovillado. Conoce una parte de ese proceso, ¿sí? O sea, le han enajenado, le han arrancado los conocimientos que tenía, ¿sí? ¿Es bueno para manejar esa máquina? Quizás sí, pero no sabe sobre el proceso completo de producción, ¿sí? Ha perdido parte del proceso de producción.
Les doy un ejemplo para que se entienda en concreto. Si ustedes buscan en Wikipedia quién es Marx, les va a aparecer una lista de cosas que hace. Economista, filósofo, sociólogo, así, la lista. Cualquiera, buscan a Darwin, buscan a Freud. Todos esos sujetos del siglo XIX hacen como medio de todo. ¿Sí? Si busco cualquiera de los intelectuales de renombre, Bourdieu, ¿sí? 1960, o Foucault, no va a aparecer sociólogo, filósofo y economista. Cuando dice Bourdieu dice sociólogo, y cuando dice Foucault dice filósofo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que perdieron esto que le pasó al obrero, perdieron la capacidad de conocer todo el proceso. Nosotros mismos consumimos todo y no sabemos cómo se produce y se confecciona. Exacto, Pame. Es la separación por completo entre el productor y el producto. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Da Vinci no es que sea un genio. La sociedad de la época no requiere de la separación, no requiere del especialista. ¿Sí? Es una sociedad donde un sujeto que se dedica a eso solamente se dedica a cualquier cosa que sea ciencia, o lo podemos llamar ciencia, ¿sí? Al desarrollo técnico. Por eso Aristóteles sabe de matemática, de biología, de filosofía, porque no existe como tal la biología, ¿sí? Como tal la ciencia filosófica, ¿sí? Si es que la filosofía se puede llamar ciencia, yo creo que sí, pero no importa. O un conocimiento de tipo científico. Lo mismo va a pasar con Da Vinci. Da Vinci es un dibujante, un tipo que sabe matemática y que sabe mucho de anatomía. Ahora, ¿para qué? Bueno, porque es un sujeto que en esa época no necesita esa separación de la disciplina. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es Marx? Yo podría definirlo acá, en el siglo XXI, Marx es filósofo. Estudió filosofía formalmente, ¿no? Ahora, si yo leo sus textos, les aseguro que les va a costar horror encontrar un texto de Marx que hable específicamente de filosofía. Como si fuera Hegel, como si fuera Kant o como si fuera Aristóteles. ¿Sí? No, Marx no escribe así. Escribe como si fuera economista o sociólogo, pero sabe muchísimo de filosofía. Eventualmente hace algunas explicaciones que son estrictamente filosóficas o que tienen una base filosófica, ¿sí? Pero no está haciendo eso. ¿Qué es lo que no pasó todavía, por ejemplo, en el caso de Marx? Si yo lo pienso en términos capitalistas, no se separaron o no se generó esta enajenación que sí se está dando en el sistema industrial todavía en el ámbito académico. ¿Sí? En el ámbito académico todavía ese proceso no se formó. Se va a dar con mucha fuerza, ¿sí? Entre 1930 y 1980, por lo menos. Esa separación de la especialidad. Por ejemplo, los primeros grandes historiadores argentinos no son historiadores, son abogados. O sea, todavía no hay un desarrollo de la disciplina histórica como hoy. ¿Sí? Entonces, eso es justamente que no hay una enajenación de la capacidad del sujeto de saber de todo. ¿Sí? El trabajador artesano en 1760 sabe todo, conoce todo el proceso. En 1840 no conoce casi nada del proceso. Incluso, como bien decía Pamela, ni siquiera sabe qué produce, ¿sí? No sabe, no conoce. Paréntesis bien marxista. Eso es lo que se llama, o Marx llama, el fetichismo de la mercancía. Cuando el sujeto no sabe lo que produce, pierde sentido lo que produce, la mercancía se presenta frente a mí, filosóficamente hablando, como un fetiche, como una cosa que vale por sí misma, como si tuviera un valor religioso, porque el concepto de fetiche lo toma de la religiosidad. Más fácil, un crucifijo no es Cristo, ¿sí? Sin embargo, tiene esa representación, ese poder simbólico. Uno va y caza un rosario y reza con el rosario como si Cristo entendiera que eso es el wifi religioso. Ahora, en ese contexto, yo puedo decir, bueno, a ver, este mate, voy y lo compro. Quizás yo trabajo en una empresa que hace mates. Ahora, cuando voy al mercado, no pienso que ese mate lo hice yo. Pienso que es una mercancía y que tiene un valor, ¿sí? Y yo pago por eso. Entonces, el trabajador debe ser introducido en ese fetichismo para que cuando vaya al mercado no perciba que eso que está ahí fue producido por trabajadores.
Si se llega a dar cuenta que todo lo que está en el supermercado fue producido por trabajadores, se da cuenta que no tiene ninguna función el burgués. Sí, eso es lo que se llama la conciencia de clase. El fetiche debe ocultar la realidad del producto, ¿sí? Que el producto es básicamente resultado del trabajo. Y el único que trabaja es el obrero, ¿sí? El burgués no trabaja. Cierro paréntesis marxista, de biblioteca marxista, ¿sí? Entonces, en el gran boom yo produzco esta gran expansión del capitalismo que va a avanzar, si quieren, sobre todas las relaciones sociales que no sean de tipo capitalista. Eso es esencial, no lo explica Hoban, pero es válido para que lo entendamos. ¿Qué significa avanzar sobre todas las relaciones sociales que no son de tipo capitalista? Si en un lugar hay servidumbre, el capitalismo va a ir en contra de esa servidumbre. Si en algún lugar hay esclavitud, ¿sí? El capitalismo va a ir en contra de la esclavitud. Por eso, si uno leyó historia con alguna voluntad, ¿quiénes son los principales vendedores y compradores de esclavos? Los ingleses. ¿Y quiénes son los primeros en estar en contra de la venta de esclavos? Los ingleses. ¿Quiénes son los primeros en reclamar la libertad de los esclavos? Los ingleses. ¿Por qué tipos que vendían esclavos ahora quieren esclavos libres? Porque un esclavo no compra productos, ¿sí? Y además de eso, el esclavo no lo puedo comprar como fuerza de trabajo, no lo puedo conseguir como obrero. Necesito que sea obrero y necesito que sea consumidor. Por eso necesito que sea libre. Y por lo tanto, cuando lo construyo libre, lo mando al mercado y si se muere de hambre, problema de él. Esa es la famosa libertad de mercado, véase la porquería de Milei, ¿sí? Entonces, en esa libertad de mercado, el que se muere, se muere. Y si necesita comer, que vaya a trabajar. Eso es lo que se llama la compulsión económica. Lo empujo económicamente a venderse, ¿sí? A alquilarse, en realidad sería lo concreto. Entonces el capitalismo va a empujar, se dice subyugar, subyuga todas las relaciones sociales, ¿sí? Distintas y las lleva hacia la estructura asalariada. Entonces yo voy a encontrar, por ejemplo, que la esclavitud se abole en la mayoría de los países en ese proceso que va entre 1810 y 1870, salvo uno que otro casito, ¿sí? Algunas partes de Brasil, Cuba se va como a retardar, pero incluso en Estados Unidos se da en esa coyuntura justo, ¿sí? La abolición de la esclavitud y la guerra entre el norte y el sur para, obviamente, sacar la esclavitud como institución. Eso va a convertir a todos esos sujetos esclavos en libres. Las relaciones de servidumbre, se van a dar las independencias en América y van a desaparecer los tributos indígenas, la lógica mitaya. O sea, los indígenas se convierten en fuerza de trabajo que hay que pagarla. Les pagan miseria, pero hay que pagarla. O sea, vamos camino a la relación de trabajo asalariado, ¿sí? Esa construcción del trabajo asalariado me va a construir en cada uno de los países mercados laborales, o sea, trabajadores que se venden, capitalistas que los compran, ¿sí? Incluso cuando el fordismo se extienda, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es anterior al fordismo, pero su gran expansión se da del 45 en adelante, ¿qué se va a generalizar? Una serie de derechos laborales que son más o menos internacionales, las 8 horas de jornada laboral, el pago de las horas extras, el descanso dominical, el sábado mediodía, las vacaciones pagas, ¿qué cosas me quedan? La obra social, el derecho de sindicalización, todos esos derechos aparecen en el 45, de ahí en adelante en casi todos los países, un poco más, un poco menos, no son un invento, por ejemplo, del peronismo, ¿sí? Son parte de buscar a nivel internacional, en términos del fordismo, patrones similares para que el mercado mundial de trabajo sea más equitativo. O sea, si yo tengo muchos derechos en Argentina y pocos en Bolivia, ¿qué hacen los bolivianos? Se vienen a Argentina. Si yo doy un montón de derechos en Francia y no doy en Argentina, los argentinos se van a Francia, ¿sí? Entonces, en un mercado eso genera disfunciones. Como yo estoy pensando en un mercado cada vez más mundializado, necesito que esos derechos sean un poco más homogéneos.